Buen día para todos. Bienvenidos a la videoclase de redacción, puntuación y ortografía, en la que haremos énfasis en algunas normas, ejemplos y tips que les serán de utilidad a la hora de enfrentarse a la escritura de cualquier tipo de texto. Para empezar, quisiera recordar que en nuestra vida cotidiana todos los días nos cruzamos con errores y horrores de ortografía. Cuando vamos por la calle es fácil encontrar vallas y avisos en los almacenes, las tiendas, las vías, etc., en los que se cometen fallas garrafales como las que encontramos aquí en la pantalla, que a veces nos producen risa y otras vergüenza. Muchos de los errores cotidianos tienen que ver con el desconocimiento de las normas, la falta de lectura de quienes producen la información o porque las redes sociales y las interacciones diarias en chats, por ejemplo, nos han acostumbrado a ser perezosos y como lo plantea esta caricatura de Bart Simpson, a que nos han enseñado a que debemos escribir con horrores y no pasa nada. En este ejemplo de chat de la izquierda y en los anteriores de la calle, encontramos entre otros que no se usan mayúsculas, ni tildes, ni puntuación, que se abrevian las palabras arbitrariamente por sus sonidos. Y cuando se escribe así, lo peor es que esto se lleva también a la escritura académica. Son muchísimas las personas que ni siquiera escriben bien su propio nombre, no usan las mayúsculas en las iniciales como corresponde y tampoco las tildes según las reglas de palabras agudas, graves o esdrújulas, quizá porque han creído el mito de que los nombres no tienen ortografía. Sin embargo, lo que un lector común espera en los textos de otros es que sean confiables. La mala ortografía deja por el piso esta cualidad. En el caso de que, por ejemplo, sea un periódico de renombre el que cometa un gazapo o error craso. Aquí en pantalla vemos que en un titular se escribe precio con S, para hablar del precio de la gasolina. Esto da una pésima imagen del medio de comunicación que lo publicó. Por eso quería que conocieran esta frase. La mala ortografía es una enfermedad de transmisión textual. Protégete. Pero, ¿cómo nos protegemos? Leer más es una buena opción. En la medida en que se lee, uno ve las mismas palabras escritas muchas veces de la misma forma, tanto así que ni siquiera habría necesidad de estudiar ortografía para escribir bien. Otra forma es no dejando que la pereza nos gane. Veamos ahora por qué otras razones ocurren estas dificultades con la escritura y con la ortografía. En una encuesta hecha a estudiantes, los resultados arrojaron que la mayor dificultad es que no se conocen bien las reglas ortográficas. Eso es algo súper común. Pero hay otros factores, que los hábitos de lectura no son los mejores y que la gente falla en no usar el diccionario, algo tan básico como eso. Otro aspecto es que no los motiva a escribir bien, como si esto no fuera importante para tener un buen desempeño y ser competente. Otros factores podrían ser el uso inadecuado de la puntuación, el no tener un amplio vocabulario, y esto es algo que también se consigue con la lectura. Y por otra parte que no hay tan buena memoria gráfica como se quisiera, pese a que muchos de los jóvenes de hoy aprenden más de manera visual. Así que la invitación es a comenzar a hacer un buen uso del lenguaje. Hay unas normas que facilitan que la comunicación sea apropiada, pero mientras no se usen pueden generarse confusiones y malentendidos. En el caso de las mayúsculas, por ejemplo, hay varios elementos que deben mencionarse. Uno tiene que ver con las normas de netiqueta, que se relaciona con el modo en que debemos escribir en la red. Muchos escriben solo en mayúscula y esto es como si estuvieran gritando. ¿Por qué lo hacen? Yo creo que por pereza de poner las tildes o porque quizás sí creen que las pueden evadir, pero la verdad es que todas las mayúsculas se deben acentuar siguiendo las normas. Otro caso, cuando se pone un título, este puede ir solo en mayúscula, según la jerarquía e importancia dentro del texto, pero se deben usar las tildes. Un subtítulo menos importante no se escribe todo en mayúsculas, solo la inicial de la primera palabra. En inglés esto no ocurre, porque allí sí se permite poner mayúscula en cada inicial, pero en español no. Finalmente, es recomendable no olvidar que los nombres propios y las siglas llevan mayúsculas. Y por ejemplo, cuando escribamos una sigla, primero debemos corresponder el nombre completo al que ésta corresponde. Ahora
Bueno, pasamos al peor dolor de cabeza de todos los tiempos, que es la acentuación. Las odiadas tildes. He diseñado este cuadrito para comenzar a aliviar este dolor y facilitar un poco la recordación de las reglas. El cuadro debe leerse de derecha a izquierda. Esto porque cuando hablamos de palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas, siempre tenemos que saber que el acento se pone en la última, penúltima, antepenúltima y tras antepenúltima sílaba respectivamente. Volvamos a la columna de la derecha donde tenemos las palabras agudas. Estas llevan tilde solo si terminan en N, S o vocal y el acento va en la última sílaba. Para entender esto mejor hay que prestarle atención al sonido. Canción, compás, colibrí terminan respectivamente en N, S y vocal y llevan tilde. Si comparamos esto con la columna anterior, es decir, con palabras graves, la regla es todo lo contrario. No llevan tilde las palabras que terminan en N, S o vocal y cuyo acento recaiga en la penúltima sílaba. Atención a la pronunciación. Joven, culebras, canto terminan respectivamente en N, S y vocal y no llevan tilde. Y algunas palabras agudas que no llevan tilde porque no terminan ni en S, ni en N, ni en vocal son juventud, examinar, perdiz, por ejemplo. Como se pudo escuchar, el golpe de voz está en la sílaba final. Mientras que las palabras graves, que sí llevan tilde, es porque no terminan ni en N, ni en S, ni en vocal. Como el apellido Flores con Z. Si estuviéramos hablando de las flores, el sustantivo, con S no llevaría tilde. Hay un caso especial en las palabras graves y es el de los hiatos, como la palabra panadería. El hiato es cuando dos vocales se separan en sílabas diferentes, es decir, lo contrario a un diptongo. En panadería se tilda la I para poder separar las sílabas, tal y como se pronuncia. Panadería. Como esto no se entiende ni se pone en práctica, Bogotá está llena de panaderías, no de panaderías. Entonces les recomiendo comprar el pan donde pongan la tilde. Ahora veamos la tercera columna de derecha a izquierda, es decir, las palabras esdrújulas, que son las que se acentúan en la antepenúltima sílaba y se les pone la tilde siempre. Aquí no hay excepciones. Fíjense en la música de estas palabras, en donde recae el golpe de voz. Cántico, corrígelo, esdrújula, matemáticas, jóvenes, exámenes, cándida y práctica. Y si pasamos a la otra columna de la izquierda, o sea, las sobresdrújulas son las que llevan el acento en la tras antepenúltima sílaba. Cántamelo, corrígemelo, averíguaselo. Estas palabras también tienen una música que nos indica el acento. Y además, si se fijan, todas las palabras que les dije son órdenes, están en imperativo. Otro caso de sobresdrújulas son los adverbios terminados en mente. Yo les digo palabras de mentes. Si el adjetivo, por ejemplo, cándida, lleva tilde, cuando se le agrega la palabra mente para que se convierta en adverbio, la tilde se mantiene. Por ejemplo, lentamente no lleva tilde porque la palabra lento no tiene tilde. Bueno, para pasar a otro tema, veamos algunas palabras que se confunden en cuanto a las tildes. Mientras que jóvenes, aquí en la columna de las esdrújulas, lleva tilde por ser esdrújula, joven, que es una palabra grave, no lleva porque termina en N y es grave. Esto mismo pasa con exámenes, con tilde, y examen, grave, sin tilde. No es lo mismo decir él practica, que es una palabra grave, a decir la práctica. Espero que con esto haya quedado claro el tema de acentuación. Bueno, en la siguiente diapositiva tenemos ya las reglas que ya vimos en el cuadro anterior, tal como las conocemos y otros ejemplos. Cuando tengan dudas pueden revisar el cuadro o las reglas.
Un tip para mejorar la ortografía es convertirla en un hábito, igual que tender la cama. Los expertos dicen que para formar un hábito se requieren 20 días. La recomendación es que a partir de hoy en los chats, los mensajes de texto, los posts que pongan en Facebook, etc., intenten escribir bien y huirle a la pereza de poner las tildes, a las mayúsculas y a la puntuación. En 20 días pueden contarme si les funcionó. Esto es importante para que haya un buen desempeño en la escritura. Créanme que en cualquier empresa un jefe valorará esta cualidad. La ortografía es un punto a favor y puede hasta convertirse en una fuente de empleo. Es por eso que la mala ortografía se puede asimilar al mal aliento. La gente rehúye a las personas que apestan en la escritura. Cuidado con eso. En palabras de Samper Ospina, un error de ortografía equivale a tener una mancha de huevo tibio en el smoking. Da mala imagen, realmente es una mala presentación para cada uno. Por eso, tener buena ortografía puede ser nuestra mejor carta de presentación. Y aquí les dejo algunos tips para mejorar. En una asignatura o en el trabajo nos pueden pedir que escribamos un texto determinado. No basta con escribir el primer borrador y no volver a mirar el texto. Hay que leer 2 veces al menos para corregir posibles errores de digitación involuntarios o para verificar la ortografía y la coherencia. Escribir en Word es una buena opción, ya que hay herramientas para verificar que esté bien escrito o para buscar sinónimos, por ejemplo, dando clic derecho. Y cuidado con algo, no está prohibido usar el diccionario. No está pasado de moda. Si hay dudas y se quiere aprender, acudamos a él. Aquí también quisiera que se pregunten qué pasaría si alguien que escribe mal hablara igual. En este momento voy a leer con mala ortografía, haciendo los acentos donde no corresponden, para que experimenten lo que se puede sentir. Bueno, dice así: la buena ortografía es necesaria en la vida en general, para que los demás nos comprendan como signo de nuestro profesionalismo y de nuestro razonamiento ordenado. Saber escribir bien es imprescindible a la hora de redactar textos formales como solicitudes, el propio currículum, instancias, denuncias, reclamaciones, cartas, entre otros. La escritura tiene que ser impecable para que los demás nos entiendan. Como ven, suena terrible. Esto habla de nuestra cultura y nuestra imagen, así que hay que trabajar con ello. Están cordialmente invitados. Bueno, si pensaron que ya se había quitado el dolor de cabeza de las tildes, aquí viene otro intento de migraña. ¿Será por eso que esta tilde se llama diacrítica? Bueno, cuando vimos los casos de acentuación, no analizamos qué pasaba con las palabras de una sola sílaba que se parecen en escritura y se pueden confundir, como en el caso de los pronombres. Él, tú o los posesivos, tu carro, mi carro, todo depende del significado. Por ello, aunque aquí no nos vamos a demorar en la explicación, ustedes pueden volver a estos ejemplos para aprenderlos y no confundirlos nunca más. En esta otra diapositiva tenemos los casos de se, si, de. En la otra tenemos de te, más y solo. Y aquí tenemos aún con tilde y sin tilde. ¿Por qué? Estas cosas que se confunden tanto. O las palabras qué, cómo, cuándo, dónde, que en el caso de que sean exclamativos o interrogativos, llevan tilde. Por eso hay que estudiarlas con detenimiento. Cambiando de tema un poquito, comenzamos ahora con algunos temas de redacción que están enfocados en mejorar la habilidad comunicativa de escribir. Entre otros veremos aspectos sobre precisión, claridad, orden lógico, queísmo y dequeísmo, concordancia, verborrea, cosismo, errores sintácticos, gerundios, voz activa y voz pasiva,
algunas ambigüedades y asuntos de puntuación. Bueno, hablemos de precisión. Ocurren problemas con esto cuando usamos verbos muy generales, como estar, tener, haber. Siempre habrá un verbo más preciso para explicar lo mismo, como cuando decimos en la torre hay un soldado y lo mejoramos diciendo en la torre vigila un soldado. Eso es la precisión. Si hiciéramos el ejercicio en la fábrica hay muchos obreros, ¿cuál creen que sería el verbo? Les dejo la tarea. Pasemos al siguiente. En cuanto a la claridad en lo que escribimos, esta tiene que ver con el orden lógico de las oraciones. Ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio usando esta estructura que es la del orden lógico, es decir, sujeto, verbo, objeto directo o complemento directo, objeto indirecto y complemento circunstancial. Este complemento circunstancial puede ser de modo, de tiempo o de lugar. En la primera frase que vemos, miremos cómo sería este orden lógico para que haya mayor claridad. Aquí dice, a las 4 de la tarde sesionará en la sala de reuniones el consejo donde sesionó la semana pasada. El orden que hay aquí no es lógico. Si la reorganizamos siguiendo esta estructura de aquí arriba, quedaría mejor y de la siguiente manera. El consejo sesionará a las 4 de la tarde en la sala de reuniones donde sesionó la semana pasada. Espero que les haya servido el ejemplo. Pasamos a otras dos falencias comunes en la redacción, que son el queísmo y el dequeísmo. Son manías que se asumen. El queísmo es usar que para cualquier cosa, para todo. Pero muchas veces el que se puede reemplazar por dónde, cuánto, cómo, etcétera, dependiendo de la oración y el contexto. Por favor, revisen los ejemplos y busquen aplicarlos. Veamos esta primera oración. Aquí fue que estuvieron ellos. En este caso podemos reemplazar el que por dónde, porque el hecho de decir aquí está hablando de un lugar. Entonces, por eso el dónde reemplaza ese lugar. Aquí fue donde estuvieron ellos. Revisen con calma los ejemplos para que entiendan un poquito mejor esto, por favor. Ya pasando a los ejemplos de dequeísmo, ya les decía, es una manía también, y es la de usar la partícula de que para enlazar el verbo con un complemento. Muchas veces está mal usada, pero en otros casos es necesario incluirla. Veamos uno de los ejemplos, ustedes luego los revisarán con más tiempo. Si decimos, espero de que acepte las remisiones, está incorrecto. Lo correcto sería decir, espero que acepte las remisiones. Pero ¿cómo sabemos si está correcto o no? Para comprobarlo, debemos usar la preposición de al hacer una pregunta. ¿De qué? Si la pregunta resulta correcta, obliga a utilizar el de qué. ¿De qué espero que acepte? Estaría mal, entonces ahí ya sabemos que no tenemos que usar el de. Hagan el ejercicio con los demás ejemplos para que se den cuenta. La verborrea tenemos aquí. Parece el nombre de una enfermedad, ¿cierto? Es cuando ponemos demasiados verbos para decir algo que se puede expresar con uno solo. El ejemplo de aquí, que tenemos aquí es muy claro. Pasamos de la ejecutiva hace ejercicios de práctica con el fin de tener mejor digitación a la ejecutiva practica para mejorar su digitación. Mucho mejor, ¿no? Les dejo dos ejercicios para que hagan. También tenemos el cosismo. Es como el queísmo, es la manía de decir cosa o algo para todo. Hay que ser siempre precisos. Veamos el primer ejemplo. El teléfono es hoy una cosa imprescindible. Esto queda mejor si decimos el teléfono es hoy un aparato imprescindible. También quedan ejercicios para que practiquen.
Bueno, también solemos cometer errores de significado o semánticos cuando construimos mal una oración. El orden lógico tiene que ayudarnos aquí. Por ejemplo, cuando yo digo, el hombre sincero, en el ejemplo número 1, el hombre sincero confiesa las faltas que ha cometido con franqueza. Aquí se puede entender que dicho hombre ha cometido estas faltas y no le importa. La frase bien escrita quedaría así. El hombre sincero confiesa con franqueza las faltas que ha cometido. Si se dan cuenta, el sentido cambia y queda correcto, porque la franqueza es el modo como el hombre ha confesado sus errores. ¿Se entiende la diferencia? Espero que sí. Todo esto pasa porque la frase no está ordenada como debiera. Pasemos ahora al tema del gerundio. Esta forma verbal que termina en ando y endo, como en caminando o comiendo. Gabriel García Márquez decía que la mejor manera de usar el gerundio es no usarlo, y estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, cuando se detengan en los ejemplos, podrán encontrar algunas formas correctas de emplearlo. No me voy a detener mucho acá. Por aquí hay un ejemplo que me interesa mostrarles. Aquí está. Miren, se cayó rompiéndose las piernas. Como la acción de romperse las piernas ocurre después de que se cae, no se puede usar el gerundio. Lo correcto es decir, se cayó y se rompió las piernas. O al caer se rompió las piernas. También suena mejor, ¿verdad? Bueno, con todos estos errores, por lo general, suelen presentarse ambigüedades o contradicciones. Aquí encontramos algunos casos causados por la puntuación. El morado, el de la izquierda, me gusta mucho. Miren lo que pasa con una sola coma. Esto demuestra que las comas salvan vidas. Porque no es lo mismo decir vamos a comer niños que decir vamos a comer niños. El primero es un caso de canibalismo contemporáneo. Hay alguien a quien le gusta comer niños, tal vez un ogro como el de los cuentos de hadas. El otro es una indicación para que los niños sepan a la hora de la comida que ya está servida en la mesa. Increíble, ¿no? Pero hay otras oraciones que quiero que conozcan. Esta de aquí arriba, la azul, dice, quien canta sus males espanta. Esto es muy diferente de quien canta sus males espanta. La primera nos indica que no es bueno decirle a todo el mundo lo malo que nos pasa. En la segunda nos hablan sobre el poder de la música para espantar lo malo de la vida. Todo eso lo hace la poderosa coma, esa superheroína que muchos no se acostumbran a usar. En esta otra frase, la amarilla, se fumiga a domicilio. Allí estamos cayendo en una redundancia. ¿Por qué? Es necesario ir a la casa a donde están las cucarachas a fumigarlas, porque es un poco difícil llevar las cucarachas a la empresa fumigadora para hacerlo allí. Piénsenlo. Y miren esta otra. Imaginen que la profesora de un colegio les pide lo siguiente a los niños. Traer una bolsa de basura negra. Creo que a los papás les va a tocar difícil conseguir exclusivamente basura negra. Todo sería diferente si se pide una bolsa negra. Bueno. Pasando a otro asunto, vemos la voz pasiva y la voz activa. No es que esté mal la pasiva, solo que es una manía que viene del inglés. Pero en español la construcción suena mejor si se hace en voz activa, es más directa. Fíjense la diferencia entre esto. Voy a leer primero la que me parece correcta, que es la voz activa. Bauman y Perelman estudiaron la estabilidad de la articulación. Suena un poco más complejo o más complicada la frase. La estabilidad de la articulación fue estudiada por Bauman y Perelman, porque no es directa. Entonces la idea es que tengamos esto en cuenta para que nos ayuden a construir textos muy claros. Bueno, para cerrar, veamos algunos aspectos sobre los usos principales de la coma. Nos sirve para enumerar, para saludar. Cuando escribimos una carta,
Casi nunca usamos la coma vocativa y esta nos ayuda a separar correctamente cada parte de la oración. Los invito a que cuando encabecen una carta, un correo electrónico, etc., escriban hola Juan, no hola Juan, que queda plano, no se siente el énfasis que se necesita hacer. También cuando necesitamos aclarar algún asunto, podemos ponerlo entre comas, como en este caso donde dice incisos. Si quitamos el texto dentro de las comas no pasa nada, no se pierde el sentido. En esta última frase que dice el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, y la canciller alemana, Angela Merkel, se volvieron a reunir ayer. Esta frase también se puede decir más corta y no pierde el sentido porque lo que está entre comas es una aclaración que no implica que cambie ese sentido. Se podría decir así: el presidente de Francia y la canciller alemana se volvieron a reunir ayer. Aquí más adelante otros ejemplos para revisar. Aquí la recomendación es verificar que el sentido sea el correcto y que no haya lugar a confusiones. Revisen esto con calma para que entiendan un poquito las diferencias, por favor. Y un último apunte. No olviden leer los textos que escriben al menos una vez más. Esto les puede servir para mejorarlos. En mi caso, puedo tener unas 15 versiones de cada texto, pero si ustedes consiguen tener por lo menos 2, el borrador y la versión final, eso ya es un gran avance. Van a darse cuenta de cómo mejora su escritura solo con este tip. Bueno, ya terminando. Como ya les dije, creo que es importante volver al diccionario, físico o en línea, pero hay que consultar. Y ante más dudas, se puede ir, por ejemplo, a la plataforma de la Real Academia de la Lengua, www.rae.es, o a Fundeu, www.fundeu.es, que se trata de una fundación que tiene el objeto, la función de estar actualizada en las últimas normas del castellano y resolver dudas. Las referencias que utilicé en este caso son Redacción Profesional de Judith Villamizar Camargo y la página roblepntic.mec.es. Con esto me despido, espero que practiquen, generen el hábito de leer y de escribir bien en los chats, que aprovechen todas las herramientas web 2.0 y los juegos dispuestos para mejorar su desempeño ortográfico y de escritura. Es una buena idea empezar por conocer las reglas relacionadas con las diferentes letras del alfabeto y consultar siempre que haya dudas. Ánimo y adelante con la escritura. Nos seguiremos viendo. Muchas gracias.